Saludos cordiales para todos los amigos, hermanos que nos siguen y que van a escuchar este tema en este momento. Voy a presentar un tema que tiene que ver mucho con nuestra relación con Dios, que tiene que ver mucho con nuestra libertad, con nuestra manera de entender claramente lo que el Señor ha hecho por nosotros. Así que quiero que alistes tu corazón, puedas tomar tu Biblia y así juntos podamos caminar en este momento a través de la Biblia, paso a paso, para poder entender lo que el Señor quiere enseñarnos en este momento. Quiero hablar sobre un tema cuyo título es ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Es una pregunta. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Esta pregunta debe ser respondida a través de la Biblia para poder llegar a entender cómo es que el ser humano va a llegar a justificarse o a recibir el perdón de un Dios santo, de un Dios justo, de un Dios bueno, y así con todos sus atributos que Él tiene. Quiero quiero hacer algunas preguntas a través de la Biblia. Una de las preguntas se encuentra en el libro de Job, capítulo 15, versículo 14. Dice la palabra del Señor así: ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Esta es una de las preguntas que hace la Biblia con respecto al hombre, para saber qué es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer. Esta pregunta es muy importante y debemos de hacernos para poder llegar a entender lo que Dios verdaderamente, o el concepto que Dios tiene de nosotros, o nosotros el concepto que tenemos de Él. Entonces esta pregunta tú tienes que responderlo a través de la Biblia. La segunda pregunta está en Salmos 8:4. En Salmos 8:4 nos dice así: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que Dios nunca se olvide de él? ¿Y qué es el hombre para que Dios siempre esté dispuesto a visitarlo? Está dispuesto a no dejarlo en ningún momento. Entonces, todas estas interrogantes deben ser respondidas y tú mismo puedes responderlo a través de la Biblia. La siguiente pregunta es que hace en el libro de Job 25:6. Dice así: ¿cuánto menos el hombre que es un gusano y el hijo del hombre también gusano? Es otra pregunta que debemos de responder a través de la Biblia para entender que tan bueno y misericordioso es Dios para que pueda tener memoria, para que pueda visitarle a un hombre cuya condición, dice la Biblia, que es un gusano. Hay un pensamiento inspirado que habla acerca de Dios, acerca de la postura de Dios que tiene con respecto al pecado y con respecto al pecador. Dice así, este libro, Profetas y Reyes, la página 61, dice: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Qué maravilloso es entender, a pesar que la Biblia nos dice que necesitamos de limpieza, que todo ser nacido de mujer necesita ser justificado, que a pesar que somos considerados en nuestra condición humana como gusanos, sin embargo el Señor tiene memoria de nosotros y Él está preocupado por nuestra justificación y Él aborrece al pecado, pero ama al pecador.
justamente en este momento, en este tema, vamos a ver acerca de la condición o de la posición del hombre en su estado de inconverso. Vamos a ver su posición del hombre en su estado pecaminoso, para conocer qué necesitamos para ser justificados. Escuchemos lo que dice la siguiente pregunta en el libro de Job 25:4. Dice así: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Es otra pregunta maravillosa, una pregunta muy maravillosa que tenemos que responder a través de la Biblia. Y dice: ¿y cómo será el limpio, el nacido de mujer? Esto es lo que es una gran preocupación del Señor. Y la pregunta que se hace aquí Job es: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Siendo que es nacido de mujer, siendo que es sucio, siendo que es un gusano, para que Dios tenga memoria del hombre y para que el hombre esté dispuesto a visitar, para que Dios esté dispuesto a visitar al hombre. ¿Y cómo se limpiará? ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? Es verdad, cuando nuestros primeros padres pecaron, la condición de la humanidad quedó una condición tan triste. La humanidad, o Adán y Eva, ellos cuando pecaron, ya no tenían más derecho a una bocanada de aire, a una partícula de alimento, ni a un rayo de sol. El hombre estaba condenado a morir de hambre, a morir de frío y a morir de asfixia. Ellos estaban allí como criminales delante de Dios, esperando la sentencia de muerte. Por eso que la pregunta de Job dice: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo? ¿Cómo el hombre va a llegar a justificarse estando una condición de suciedad, una condición de incluso un estado deplorable? El hombre, antes de convertirse al Señor, está en un estado tan deplorable que necesita cambiar su posición. Estoy hablando aquí de un hombre, del ser humano no convertido, no perdonado. Ahora, ¿cómo será limpio el nacido de mujer? Para esto nosotros debemos de llevar una secuencia. ¿Qué primero tenemos que hacer para entender que necesitamos de perdón, para saber cómo puedo yo ser justificado? ¿Cómo el hombre que nacido de mujer en un estado pecaminoso, como un hombre que nacido de una generación de perversos, cómo puede el hombre llegarse a justificar? Para que entienda su estado, para que entienda su pecaminosidad, en primer lugar, el ser humano tiene que mirar a la ley. El ser humano, para que venga el Señor Jesucristo, lo primero tiene que es mirarse a la ley. Eso es lo que dice la Biblia en Santiago 1:25. Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente a la ley de la libertad, a la perfecta ley de la libertad. Esto significa que para que nosotros podamos entender cuál es nuestra condición, cuál es nuestro estado, cuál es nuestra condición antes de venir a los pies de Cristo, yo tengo que mirar atentamente a la ley, a esa perfecta ley de la libertad. La pregunta entonces sería aquí: ¿para qué tenemos que mirar atentamente a la ley? ¿Para qué debemos de mirar atentamente a la ley? Y quiero responder a través de un escrito que dice: tenemos que mirar atentamente a la ley para ver el carácter excesivamente pecaminoso del pecado. Sin la ley, yo no voy a poder tener un concepto claro acerca de la pecaminosidad del pecado. Pero no solamente para eso tengo que mirar atentamente a la ley de la libertad, la perfecta ley. Es también para mirar nuestra propia condición perdida como transgresores.
Entonces, tenemos que mirar a la ley de Dios para poder entender lo que es el pecado y para poder entender nuestra condición de perdido como transgresores de la santa ley de Dios. ¿Para qué más debemos de mirar atentamente a la perfecta ley de la libertad? Para vernos a sí mismos pesados en la balanza del santuario. En el santuario celestial hay una balanza. En un platillo está la ley de los 10 mandamientos. En el otro platillo está esperando para que sean pesados nuestro carácter y nuestra vida. Entonces, cuando nosotros nos vamos a mirar en la perfecta ley de la libertad, debemos de sentirnos que estamos siendo pesados en la balanza del santuario. En un platillo de la balanza está la ley de Dios y en el otro platillo va a tener que estar nuestro carácter. ¿Qué es el carácter? ¿Qué tiene que estar en el otro platillo para poder pesar, para ver si verdaderamente llenamos la medida con la santa ley de Dios? ¿Qué es el carácter? El espíritu de profecía dice que el carácter es la combinación de pensamientos y sentimientos. El carácter no es la conducta. La conducta es un resultado del carácter, es un resultado de mis pensamientos y sentimientos. El carácter es la combinación de sentimientos y pensamientos. Eso significa que en un platillo de la balanza del santuario está la ley de Dios y en el otro platillo está nuestro carácter, o sea, nuestros sentimientos y pensamientos. Te pregunto en este momento. Te pregunto, lo que el ser humano en su estado pecaminoso, antes de ser convertido, el ser humano puede puede estar al nivel del peso, de la medida de la ley, sus pensamientos, sus sentimientos. O puedo preguntar también, ¿nuestros pensamientos y sentimientos están en el mismo peso con los 10 mandamientos, con los principios de la ley, con los altos requerimientos de la ley, con la justicia de la ley, con las demandas de la ley, con la penalidad de la ley, con la espiritualidad de la ley? Cuando nos vemos, cuando vamos a vernos pesándonos en la balanza del santuario, vamos a entender que nuestros pensamientos y sentimientos no están en armonía con la ley de Dios. Porque la ley de Dios va a juzgar nuestros pensamientos y sentimientos, nuestras emociones pecaminosas. Por eso, yo quiero leer aquí en este momento, con todos los que me están escuchando y los que van a escuchar, el libro de Salmos 19:7. Dice así: la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La ley, como es perfecta, quiere que el hombre también sea perfecto. Y cuando nosotros vamos a mirarnos a la ley de Dios, vamos a ver la perfección de la ley. Y cuando vemos la perfección de la ley, entonces yo voy a sentir necesidad de conversión. Porque si yo no me miro frente a la ley, que el espejo moral del Señor, yo voy a verme tan suficiente, voy a estar hartos y llenos, sin necesidad de un Salvador. No voy a tener necesidad de conversión. Porque la Biblia dice aquí, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. ¿Qué es la conversión? ¿Qué es la conversión? Dice que la conversión es un cambio de corazón, un apartarse de la injusticia a la justicia. ¿Qué significa esto? Significa que si yo me veo en la perfecta ley de la libertad, yo voy a necesitar una conversión, voy a necesitar un corazón nuevo, un corazón de carne, porque no puedo vivir con este corazón de piedra. Por eso que el ser humano tiene un estado de pecado y necesita ser cambiado. El ser humano nace con un corazón de piedra, necesita tener un corazón de carne. Cuando yo me veo frente a la ley de Dios, a esa perfecta ley, yo voy a sentir
necesidad de perfección y voy a clamar al Señor teniendo una necesidad de un nuevo corazón. Queridos amigos y queridos hermanos, no podemos convertirnos si no tenemos un concepto justo de Dios y del hombre. Y para tener un concepto justo de Dios y del hombre, yo tengo que primero mirar a la ley de Dios para saber en qué posición estoy yo frente a Dios antes de mi conversión. Yo tengo que mirar a la perfecta ley de Dios para que yo forme o para formarnos un justo concepto de la pureza y la santidad de Dios. Cuando yo veo a la ley, voy a tener un concepto justo de la pureza y la santidad de Dios. Cuando yo veo la ley de Dios, yo voy a tener un concepto justo de mi propia culpabilidad y de mi impureza. Voy a ver mi culpabilidad. Voy a ver tan impuro soy. Cuando yo me vea frente a la ley de Dios, yo voy a tener una verdadera convicción del pecado. ¿Qué es el pecado? Yo nunca voy a llegar a entender la definición correcta del pecado si yo no miro la ley de Dios, si yo no lo miro a la ley de Dios desde la perspectiva de su justicia, desde la perspectiva de sus maravillas, de su grandeza, desde los altos requerimientos. Yo tengo que ver la espiritualidad de la ley para que yo obtenga una convicción verdadera del pecado. Para sentir necesidad de arrepentimiento. Si yo me siento tan lleno, tan harto, si me siento no pecaminoso, si yo pienso que solamente mis actos son las que me condenan, entonces yo me voy a sentir tan bueno y tan santo. Voy a golpear mi pecho y voy a decir, no soy como los demás hombres injustos, ladrones, adúlteros. Yo tengo que mirar a la ley de Dios para ver mi condición perdida como violadores de la ley. Voy a darme cuenta de la necesidad que tengo de la sangre expiatoria de Cristo. Por eso Romanos 3:20 en la última parte dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, ¿qué necesita todo hombre nacido de mujer, corto de días, hastiado de sinsabores? ¿Qué necesita entender para que pueda tener necesidad de perdón, de justificación, para que tenga necesidad de arrepentirse? ¿Qué necesita entender? Necesita entender que el hombre es un fracasado, que el hombre está perdido en Adán, que el hombre nace perdido en Adán, que su condición en Adán es perdido. El hombre está en una condición desvalida. De eso debe entender. Debemos de entender que el hombre es un pecador manchado de pecado. Necesita discernir el pecado en su aborrecible naturaleza. Si esto no entendemos, nunca tendremos una experiencia personal con el Señor. Si estamos en la iglesia, estaremos por costumbre, no es porque hemos tenido ese dolor de haber ofendido a nuestro Dios. No es porque hemos llegado a entender nuestra condición de pecadores. Necesitamos entender que el hombre está perdido en Adán. Eso necesitamos entender. Cuando no entendemos esto, nuestro cristianismo no va a ser un cristianismo de acuerdo a la Biblia. Nuestro cristianismo va a ser una carga para nosotros. Pero cuando yo llego a entender mi condición,
mi necesidad de Cristo va a ser profundo. Primero de Corintios 15:22 dice, porque así como en Adán todos mueren. En Adán, en el primer Adán, todo ser humano nace perdido. Todo ser humano nace un pecador. Todo ser humano desde el vientre de su madre es un pecador. Por eso dice que la convicción del pecado, implantada por la ley, impele al pecador hacia el Salvador. Cuando el ser humano está convencido del pecado, cuando la ley de Dios llega a su mente, la ley le va a llevar hacia el Salvador y llegará diciendo, Señor, soy un pecador, estoy perdido en Adán, pero en ti quiero alcanzar salvación. El hombre necesita conocer la posición en que se encuentra para con Dios y la ley antes de su conversión. ¿Y cuál es la posición con la cual el hombre se encuentra antes, se encuentra con Dios, con su ley antes que se convierta? ¿Cuál es la condición en la cual el ser humano vive desde el vientre de su madre y nace con esa posición? Vamos a ver 3 posiciones. Quiero, si me estás escuchando, agarra tu cuaderno, tu lapicero, anótalo allí. Te voy a hablar bíblicamente. Bíblicamente, ¿cuál es la posición del hombre? ¿Cómo nace el hombre? ¿Por qué necesita de un Salvador? ¿Por qué necesita perdón? Por eso hemos visto aquí la ley de Dios tiene que hacernos ver la necesidad, tiene que hacer ver mi condición y tengo que ver al pecado como es. La primera posición del hombre que se encuentra en ese estado de inconverso, el hombre está en la posición de un rebelde. En la posición de un rebelde. La pregunta es, ¿desde cuándo somos rebeldes? Vamos a responder a través de la palabra del Señor. ¿Desde cuándo somos rebeldes? Esta es la posición que tenemos nosotros frente a Dios, frente a la santa ley. ¿Desde cuándo es esta posición? Isaías 48:8 dice, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Desde el vientre somos rebeldes. Esa es la posición en la cual nacemos nosotros, porque tenemos nuestra relación con el primer Adán. Jeremías 5:23 nos dice algo que nos tiene que hacer pensar a nosotros. Debemos de entender esta posición que nos encontramos antes de nuestra conversión, que nos encontramos frente a Dios y frente a la ley. Jeremías 5:23 dice, no obstante, este pueblo tiene un corazón falso y rebelde. ¿Cómo es el corazón del hombre? Falso y rebelde. El ser humano desde el nacimiento, desde el vientre de su madre es rebelde. Por eso Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ni nosotros mismos nos conocemos. Porque el pecado ha hecho cosas terribles en nuestra vida, ha oscurecido nuestra visión espiritual. Por eso dice que tenemos un corazón falso y rebelde, engañoso y perverso. Jeremías 8:5 todavía nos muestra acerca de la condición, de la posición del hombre desde el vientre de su madre. Escuchemos lo que dice. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Rebelde con rebeldía perpetua. Este era el destino del hombre.
por el fracaso de Adán. Este era el destino del hombre, rebelde con rebeldía perpetuamente. Si Cristo no hubiese intervenido, el ser humano hubiese quedado rebelde por toda la eternidad. Perdido. Por eso dice rebelde, rebelde con rebeldía perpetua. Eso es lo que nos dice la Biblia. Esto tenemos que entender para tener necesidad de perdón, para poder volvernos al Señor de nuestras rebeldías. Somos rebeldes con rebeldía. Si Cristo no hubiese intervenido, el destino de la raza humana hubiese quedado rebelde con rebeldía perpetua, a vivir totalmente perdido. Gracias al amor, al profundo amor, al inmenso amor de Dios por enviar a su Hijo Jesucristo, para que nos pueda librar o sanar de esta rebeldía. Proverbios 17:11 dice, el rebelde no busca sino el mal. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer lo bueno y no puedo hacer lo bueno. Eso siendo convertido. Y antes de la conversión, el ser humano solamente busca el mal. Esto lo lleva a la rebeldía. Por eso Romanos 3, 10 y 11 dice que nadie siquiera se atreva a hacer el mal, al bien, perdón. Todos estamos habituados en hacer el mal. Ahora, ¿qué hace la rebeldía en el hombre? Jeremías 2:19 nos dice, tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán. Condenados. ¿Desde cuándo somos rebeldes? Desde el vientre de nuestra madre. Y somos rebeldes con rebeldía perpetuamente. Este era nuestro destino, si Cristo no hubiese intervenido. Pero dice aquí que nuestra rebeldía nos condena. Si somos rebeldes desde el vientre de nuestra madre, somos condenados a morir. Ahora, ¿qué debe hacer el hombre por su rebelión? Jeremías 3:22 dice la palabra, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Gracias. Bendito sea el Señor que nos dejó esta oportunidad de decir, convertíos, hijos rebeldes, porque Él es el que va a sanar nuestras rebeliones. Oseas 14:4 dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador, no importando nuestras rebeliones, no importando que nuestro destino era una rebeldía perpetua. Sin embargo, Cristo se manifestó. Él ha venido para sanar nuestras rebeliones, para salvar a todo aquel que quiere ser salvo, sea al chico, al grande, al pequeño o al gigante, al rico, al pobre, al negro, al blanco. Para eso Cristo vino, para sanar nuestras rebeldías. Jeremías 14:7 dice, aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúe por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado contra ti, hemos pecado. El Señor está dispuesto a sanar nuestras rebeldías. Nuestro destino era ser rebeldes con rebeldía perpetuamente. Pero el Señor es tan grande. Por eso quiero preguntarte en este momento. La primera posición del hombre en la cual el hombre quedó después por el fracaso de Adán. ¿No tienes la necesidad de pedir perdón?
ahora que entiendes que eres rebelde desde el vientre de nuestra madre, que hemos sido rebeldes, necesitamos de Cristo el perdón, porque no queremos vivir siendo rebeldes. El Señor quiere curar nuestra rebeldía, quiere sanar nuestra rebeldía, quiere curarnos, quiere perdonarnos. Segunda posición en la cual el hombre se encuentra desde el fracaso de Adán. En Adán el hombre está perdido. Segunda posición, el hombre está en la posición de hijo del pecado. Esta es la segunda posición. El hombre se encuentra en la posición de un hijo del pecado. Antes de nuestra conversión, así es nuestra posición. Necesitamos entender esto para entender la justificación. Porque si nosotros no entendemos esto, lo vamos a echar por tierra al mensaje de la justificación por la fe. Lo vamos a pisotear porque la justificación por la fe dice que echa por tierra la gloria del hombre y hace por el hombre lo que el hombre hace. Dios hace por el hombre lo que él no puede hacerlo. Eso es justificación por la fe. Que toda nuestra gloria esté por tierra y que toda la obra del Señor esté arriba. La segunda posición, el hombre está en posición del hijo del pecado. Camino a Cristo, la página 43 dice, por naturaleza estamos enemistados por Dios. Por naturaleza estamos enemistados con Dios. Nuestra posición es de enemistad con Dios porque somos hijos del pecado. Al ser hijos del pecado es porque estamos enemistados con Dios. Efesios 2:3 nos dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por naturaleza somos hijos de ira. Por naturaleza somos merecedores de la ira de Dios. Por naturaleza somos merecedores de las 7 plagas posteras, porque allí se va a ver la ira de Dios. Esta era nuestra suerte, nuestro destino en Adán. Hijos de ira. Destinado a sufrir las 7 plagas posteras, la ira de Dios. El salmista David entendió que el hombre por naturaleza estaba enemistado por Dios. Por eso él dijo en Salmos 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Porque el salmista entendió claramente que por naturaleza estamos enemistados por Dios. Estamos enemistados con Dios. Estamos enemistados con Dios. Por eso dice aquí que todos nosotros, todos tenemos naturaleza pecaminosa. Por causa de la caída de Adán, todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Naturaleza pecaminosa, baja y corrupta. Por eso Efesios 2:1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Juan 3:6 nos dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Está hablando acerca del estado del hombre, del estado perdido del hombre en Adán. Ese es el hombre natural, el hombre nacido de la carne, nacido, lo que dice el salmista David, lo que dice aquí, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esa naturaleza pecaminosa, baja y corrupta, está en enemistad contra Dios. No se sujeta a la ley ni tampoco puede. Romanos 8:7 dice esto. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Esta naturaleza baja y corrupta está en enemistad contra Dios y no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco va a poder sujetarse. Esta es nuestra condición en Adán. Por eso que necesitamos urgente el perdón de Dios.
Esa naturaleza pecaminosa, baja y corrupta, no llena la medida de la naturaleza y grandeza y maravillas de la santa ley de Dios. No llena la medida de la justicia de la ley, no llena la medida de los altos requerimientos de la ley. ¿Por qué? Romanos 7:14 nos dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El pecado es el señor del hombre irredento, del hombre que no ha sido perdonado. La naturaleza pecaminosa gobierna al ser humano en su estado de no converso. Por eso es tan importante entender que la ley es espiritual, más nosotros somos carnal, vendido al pecado. El pecado es el Señor. Nosotros estamos vendidos. Así estamos en Adán. Si no entendemos esto, vamos a decir que no necesitamos nada. Somos ricos. Pero la Biblia nos describe que somos unos miserables, desnudos, ciegos, pobres. Eso tenemos que entender para entender claramente entender la necesidad de un Salvador. ¿Qué más nos dice aquí? Esa naturaleza pecaminosa, baja, corrupta, tiene pasiones, malos deseos, celos, contiendas y disensiones. Cuando nos miramos frente a la ley de Dios, nunca vamos a poder decir que nuestras inclinaciones, deseos, concupiscencias, tendencias no son pecados, no son transgresión, no están en contra de la ley de Dios. Aquí dice la Biblia en Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Primera de Corintios 3:3 dice, porque todavía sois carnales, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Este es lo que tiene la naturaleza pecaminosa. Hay alguien que puede decir, oye, yo no tengo pasiones malas, no tengo deseos malos, nunca he tenido contiendas, nunca he tenido disensiones, nunca he tenido celos. La ley de Dios nos hace ver nuestra condición totalmente, que estamos lejos de Él, lejos de Dios y lejos de la ley. ¿Por qué tenemos pasiones, deseos, celos, contiendas y disensiones? ¿Por qué? Porque el pecado mora en el hombre. Porque el pecado mora en el hombre no convertido y en el hombre convertido. Cuando nos hemos convertido, el pecado no ha sido desarraigado, no ha sido extirpado. En el hombre no convertido, el pecado reina, el pecado está allí, ese no tiene otra naturaleza. Romanos 7, 19 y 20 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Eso es. El pecado mora en nosotros, hay que entender claro. Por más que seamos convertidos, el pecado sigue en nosotros. Esa naturaleza no ha sido extirpada. Sino que el creyente, cuando ya acepta a Cristo como su Salvador, la persona cuando acepta a Cristo como su Salvador, llega a tener una nueva naturaleza. Es allí donde vienen las luchas en la vida cristiana. Entonces, ¿por qué tenemos pasiones, deseos, celos, contiendas y disensiones? Porque el pecado mora en el ser humano. El pecado mora en mí. Querido hermano, todos los que me están escuchando, el Espíritu Santo describe nuestra condición en palabras como estas. Efesios 2:1.
muertos en transgresiones y pecados. Esta es nuestra condición. Esta es nuestra posición frente a Dios, frente a la ley. Así estamos en Adán. Así estamos muertos en delitos y pecados antes de venir a los pies de Cristo. Isaías 1:6 dice que estamos enfermos desde la planta de nuestro pie hasta nuestra corona. No hay ni una cosa sana, están todas podridas y con llagas hinchadas, no están suavizadas ni vendadas. No están vendadas ni suavizadas con aceite. Eso es lo que describe el Espíritu Santo, nuestra condición de pecadores. Segundo de Timoteo 2:26 dice que hemos sido apresados para hacer la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad del enemigo. Hemos sido apresados para hacer la voluntad del enemigo. Hemos sido por el fracaso de Adán. Hemos llegado a ser esclavos del pecado, esclavos del enemigo. Nuestra voluntad está enredada fuertemente por los lazos de Satanás. ¿Cómo es que alguien nacido de Adán, cómo es que alguien nacido, cuando nace, va creciendo, y cuando va creciendo va a usar su voluntad va a usar su voluntad para decidir de pecar o no pecar? No se puede, porque nosotros estamos enredados, dice en Adán, estamos enredados en los lazos de Satanás, hemos sido apresados para hacer la voluntad del enemigo. Necesitamos de un libertador. Necesitamos de alguien que nos liberte para poder tomar decisiones. Y esa es la obra del Espíritu Santo que tiene que hacer en nuestra vida. El Espíritu Santo hace una obra pacientemente y silenciosamente hasta que nos lleve al momento en que podamos tomar decisiones para aceptar a Cristo como nuestro Salvador. El apóstol San Pablo en Romanos 3:9 nos dice que todos estamos bajo pecado. En Proverbios 17:15 nos dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, todos son igualmente abominación a Jehová. Todos tenemos naturaleza pecaminosa, corrupta, baja. Seas justificado o no seas justificado, seas cristiano o no seas cristiano, seas que no hayas sido redimido o hayas sido redimido, todos tenemos naturaleza pecaminosa. Pero hay una diferencia en que antes de haber venido a los pies de Cristo, esa naturaleza nos lleva como a hojas secas de aquí para allá. Pero cuando hemos creído en el Señor, hemos recibido otra nueva naturaleza. Eso nos ayuda a poder decirle no al pecado. Isaías 1:4 dice: oh generación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Esto es lo que nos dice la Biblia, que es la segunda condición, somos nosotros hijos del pecado. Por eso que tenemos necesidad de perdón, por eso es que tenemos necesidad de limpieza, porque somos hijos del pecado. Si no entendemos esta nuestra condición, estaremos en la condición de la iglesia de la Odisea, ciegos, desnudos, desventurados, sintiéndonos ricos. Estaremos como el fariseo cuando oró: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás, no soy ladrón, no soy adúltero, ayuno 2 veces a la semana. Y nunca veremos nuestra verdadera condición. Y vamos a pensar que por nosotros mismos vamos a llegar a la perfección. Tercera posición del hombre. Dice aquí: el hombre está en la posición de hijo de Satanás. Aunque parezca duro, pero eso es lo que nos dice la Biblia.
hijos de Satanás. Porque cuando Adán y Eva pecaron, ellos le entregaron el poder a Satanás. Ellos le entregaron el trono. Satanás se puso en el lugar donde estaba Adán. Satanás se puso esclavo de Satanás. Adán se puso esclavo de Satanás. Eso tenemos que entender claramente. La tercera posición es: el hombre está en posición de hijo de Satanás. Lucas 3:38 nos habla acerca de dos filiaciones. De dos filiaciones. Uno dice aquí hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Vamos a ver acerca del hijo de Adán. Cuando hablamos de hijo de Adán, estamos hablando acerca de que Adán, después de su pecado, llegó a tener una naturaleza caída, y eso heredó a sus hijos, y esa naturaleza caída ha heredado a todos sus descendientes. Génesis 5:3 dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, le llamó su nombre Set. ¿La imagen de qué Adán? ¿Del Adán en su estado de santidad? ¿De Adán en la rectitud? No, de un Adán que ha sido caído, de un Adán caído, como dice Eclesiastés 7:29, de un Adán que ha llegado a las profundidades de la perversión. Por eso que Adán, cuando pecó, llegó a tener una naturaleza caída. Y dice el Camino a Cristo que por la causa de la caída de Adán, todos tenemos naturaleza pecaminosa. Por eso dice, cuando pecó el hombre, su naturaleza se convirtió en mal y estaba en armonía con Satanás. Su naturaleza quedó depravada y esa naturaleza quedó asimilada a la naturaleza de Satanás. Nuestra condición, nuestra posición frente a Dios, antes de ser perdonados, antes de venir a Cristo, en nuestra vida pasada, en nuestra vida irredenta, somos hijos del diablo. No lo digo yo. Hechos 3:10 dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Aunque nos duela, esto debemos de entender. Esa es nuestra posición. Así venimos desde el vientre de nuestra madre. Así hemos nacido. Así hemos caminado antes de llegar a los pies de Cristo. Hemos nacido, hemos sido hijos del diablo. Mateo 13:38 dice: el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del malo. ¿Quién es el malo? Es Satanás. Y quiero leer 1 de Juan 3:10, que nos dice que hay dos filiaciones bien claras. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. No lo digo yo que somos hijos del diablo. Jesucristo lo dijo. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre que querréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Necesitamos entender urgentemente nuestra condición, cómo venimos por Adán, por nuestra relación con Adán, para tener necesidad del perdón, para poder vivir, tener experiencia de la justificación por la fe. Porque si no, ¿de qué? ¿De qué me voy a arrepentir? ¿De qué me va a doler el alma, el ser? ¿De qué? Siendo hijos de Satanás o del diablo, hemos sido enemigos de Dios. Romanos 5:10 dice: porque siendo enemigos, fuimos reconciliados
con Dios por la muerte de su Hijo. Al ser hijos del diablo, somos enemigos, hemos sido enemigos desde el vientre de nuestra madre, hasta llegar a aceptar a Cristo como Salvador, aceptar esa obra bendita que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario. Al ser hijos del diablo, nuestro destino era el mismo destino que tuvo el diablo. 1 Timoteo 3:6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Y cuál es la condenación del diablo? Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dice que Satanás es la raíz y sus hijos son las ramas. Es el destino que hemos tenido por ser hijos de Satanás. Sin embargo, tenemos nosotros una noticia maravillosa, que Cristo ha hecho por nosotros. Toda persona que todavía no es convertida es hijo de Satanás y necesita la obra de Cristo. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Todos hemos estado en el reino de Satanás, en el reino de las tinieblas. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, nos dio la oportunidad de poder salir de ese reino de tinieblas. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, cuando el Señor nos perdona, somos inmediatamente trasladados del reino de las tinieblas, del reino de Satanás, al reino de Jesucristo, porque Él le venció al enemigo en la cruz del Calvario. Por eso que es tan importante, mis queridos hermanos y amigos, de cambiar nuestra posición para con Dios. Gracias al Señor que Él nos ha buscado. Por eso que nosotros hoy estamos delante del Señor, ya no como hijos de Satanás, sino como hijos de Dios. Por eso que al ser hijos de Satanás es urgente algo que necesita el ser humano, urgente una nueva filiación. Yo puedo decir de aquí en adelante, entendiendo mi condición y entendiendo la obra de Cristo, soy restaurado en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Soy restaurado en Cristo Jesús. Todo lo perdido en el primer Adán será recuperado por el segundo Adán. Miqueas 4:8 dice, tú, torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, tú recobrarás el señorío primero. Este es el mensaje del Señor Jesucristo. Pero Jesús cargó con la culpa de Adán y todos los descendientes de Adán que se refugien en Cristo, el segundo Adán, pueden escapar de la penalidad de la transgresión. El hombre está en la posición de un rebelde, de un hijo de pecado, de un hijo de Satanás. ¿Qué necesita para que tenga la posición de un leal súbdito de Jesucristo? ¿Qué es lo que necesita el ser humano para que pueda ser hijo de Dios? Veamos la más urgente necesidad del hombre. ¿Cuál es esa más urgente necesidad del hombre? ¿Saben cuál es? La Biblia lo dice. En Juan 3:3-5, respondiendo Jesús dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu,
no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuál es la más urgente necesidad? Es el nuevo nacimiento. ¿Por qué vas a nacer de nuevo? ¿Saben por qué? Porque el primer nacimiento no te sirve para entrar en el reino de los cielos. El primer nacimiento no te sirve para poder ni siquiera ver a Cristo viniendo por segunda vez. Por eso es urgente un nuevo nacimiento. Entonces, si el hombre es hijo de Satanás, hijo del diablo, hijo de otro padre, ¿qué más necesita el hombre? ¿Saben qué necesita? Según Gálatas 4 al 5, Romanos 8:15, dice que nosotros necesitamos recibir la adopción de hijos. Romanos 8:15 dice que nosotros necesitamos recibir el espíritu de adopción para clamar Abba Padre. En otras palabras, está diciendo aquí, Padre, Padre. Abba en arameo es Padre. Padre en griego es Pater. Entonces, cuando nosotros somos adoptados, vamos a decir recién, Padre, Padre. Tú eres mi Padre de hoy en adelante. Ya no va a ser el enemigo. Porque hemos cambiado de posición. Por eso necesitamos ser adoptados. Porque hemos sido hijos del diablo, hijos de Satanás. Por eso necesitamos ser adoptados. Por eso que tú que me estás escuchando, si todavía no te has rendido a los pies de Cristo, necesitas entender tu posición frente a Dios. Ahora necesitas venir al Señor a decir, Señor, yo quiero ser adoptado, quiero ser tu hijo legítimo. Eso es lo que nos dice la Biblia. Conflicto de los siglos, la página 469 dice, por medio de Jesús, los hijos caídos de Adán son hechos hijos de Dios. Amén, queridos hermanos. Por medio de Jesús, nosotros necesitamos, el ser humano, necesita urgentemente la adopción. Yo sé que tú me estás escuchando, que eres cristiano, tú has sido adoptado en el Señor, eres hijo de Dios, pero hay miles de personas que están pereciendo en su estado pecaminoso, están viviendo como hijos de Satanás y necesitan escuchar el mensaje que deben ser adoptados por Jesucristo. Y Jesucristo, Él ha dicho que nos va a adoptar. Y Él va a llegar a ser nuestro Padre. Y vamos a clamar, Abba, Padre. Padre, Padre. Lo reconoceremos a nuestro Padre como nuestro Padre Creador y como nuestro Padre Salvador. ¿Qué más necesita el hombre? ¿Qué más necesita el hombre? ¿Saben qué necesita? El hombre necesita creer y ser perdonado. El pecador necesita recibir el perdón de sus pecados. Necesita que esos pecados sean cargados por su sustituto y garante. Eso necesita el hombre. El ser humano necesita pedir perdón por sus pecados en plural, por sus pecados que ha cometido. El hombre necesita que esos pecados sean cargados por su sustituto y garante. Esos pecados necesitan ser perdonados. El hombre necesita llevar sus pecados a los pies de Cristo para que sean perdonados. Por eso Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor quiere perdonar a toda persona y quiere perdonarle gratuitamente y quiere darle paz, quiere que esté en armonía con Él. ¿Por qué necesita ser perdonado? Porque es un rebelde, porque es hijo del pecado. Por eso Gálatas 3:24 dice que la ley ha sido nuestro ayo para hacernos llegar a Cristo, a fin de que seamos perdonados o justificados por la fe. Veamos cómo es el perdón de Dios. En Marcos 2:5 nos dice
que Jesús perdonó a un paralítico de Capernaum. ¿Y saben cómo le dijo? Hijo, tus pecados te son perdonados. Esta es la misma palabra que te dice el Señor en este momento. Hijo, tus pecados te son perdonados. Tal vez estoy hablando frente a alguien que todavía no entendió el perdón, que todavía no entendió la justificación por la fe. Tal vez por primera vez me estás escuchando. El Señor quiere que cambies de posición. Quiere cambiar tu posición de ser un hijo de pecado, un hijo rebelde, un hijo de Satanás. Él quiere perdonarte, quiere adoptarte. Y quiere decirte en este momento, hijo, tus pecados te son perdonados. Cristo perdona a la mujer pecadora y le dice, a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y a ti también te dice en este momento, tus pecados te son perdonados. No importando la cantidad o la magnitud del pecado, el Señor te puede perdonar. Venga a Él, venga al Señor y le dile, Señor, aquí estoy. Te va a decir, hijo, tus pecados te son perdonados. Escuche esa voz melodiosa del Señor diciéndote, hijo, tus pecados te son perdonados. Él ha ofrecido perdonarte y tienes que venir a Él sabiendo que eres un hijo rebelde, un hijo de Satanás, un hijo del pecado y decirle, Padre, perdóname. Y la voz de Jesucristo te va a decir, tus pecados te son perdonados. Nuestro pecado ha sido expiado, puesto a un lado, arrojado a lo profundo de la mar. Por eso Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. El Señor quiere dejarte libre. El Señor quiere perdonar tus pecados y Él no más se va a acordar de todo lo que tú has hecho porque tú has venido reconociendo que eres un pecador y Él te va a decir, hijo, tus pecados te son perdonados. Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Él lo va a echar al profundo del mar, todos tus pecados. No va a haber buzos, no va a haber personas que se vayan a la profundidad del mar a sacar tus pecados, aunque lo puede haber, que van a rastrear tu vida. Sin embargo, el Señor ya lo ha dicho, que lo puso a lo profundo del mar. Amén, bendito sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios que se ha dignado en decirnos esto, que nunca más se acordará de nuestros pecados. No importa si tú me estás escuchando por primera vez, estás en la condición del hijo de pecado, hijo de Satanás y un rebelde, vente a los pies de Cristo, Él quiere perdonar todos tus pecados. ¿Qué más necesita el hombre que ha sido adoptado, perdonado sus pecados? ¿Qué necesita que Cristo, mire, hermanos queridos, amigos, qué más necesita el ser humano que ha sido adoptado y perdonado todos sus pecados? Necesita que Cristo suspenda la sentencia de condenación de muerte que pesa sobre él que pesa, que es muy pesado, que no soporta. La pregunta es, ¿cuál sentencia de condenación de muerte que pesa sobre él? Que pesa sobre el hombre, a pesar que ha sido perdonado, a pesar que ha sido adoptado. ¿Cuál? ¿Saben cuál? Lo que recibimos por nuestra relación con el primer Adán. Escuchen lo que dice el espíritu de profecía. Debido a nuestra relación con el primer Adán, los hombres solo reciben culpabilidad y sentencia de muerte. ¿Saben qué dijo? Somos rebeldes desde el vientre de nuestra madre y nuestra rebeldía nos condenan. Desde el vientre de nuestra madre estamos condenados por nuestra relación con el primer Adán. Romanos 5:18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. A todos los hombres. La persona que ha sido adoptado, perdonado,
todos sus pecados, necesita que Cristo suspenda esa condenación que ha recibido por la relación con el primer Adán. Que dice, ¿quién es el que suspende la sentencia de condenación de muerte? ¿Quién es solamente? Escuchemos lo que dice aquí el Espíritu de profecía. El Señor le dice a su Padre Celestial, este es mi Hijo amado. Eso lo dice Cristo a su Padre. Eso le dice Cristo a su Padre, porque Él tiene el derecho de perdonar, de suspender, porque Él tiene el derecho de suspender, porque Él no vino para condenar, Él vino para librar al pecador. Escuchemos lo que dice el Señor le dice a su Padre Celestial, este es mi Hijo amado, suspendo la sentencia de condenación de muerte que pesa sobre él, dándole mi póliza de seguro de vida y vida eterna, en virtud que yo he tomado su lugar y he sufrido por sus pecados. Después que el hombre es perdonado y adoptado, una vez que está en el reino del Señor, el Señor dice, Padre, suspendo la sentencia de muerte que pesaba sobre mi hijo por haber venido de Adán, por su relación con el primer Adán, porque en Adán todos mueren, el Señor lo suspende. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Escuchemos lo que dice aquí Juan 8:10 al 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno. ¿Dónde están los que te acusan? Ninguno. Ninguno te condenó, dice aquí. Ella le dijo, ninguno. Señor, entonces le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Quién suspendió la sentencia? ¿Quién perdonó los pecados de esta mujer pecadora? Jesucristo. ¿Quién suspendió esa sentencia de condenación que pesaba sobre ella? Jesucristo. Por eso Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando el hombre es perdonado, cuando el hombre es suspendido la sentencia, de ahí en adelante, las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Ahora el hombre pasa a tener relación con el segundo Adán. Ha cambiado su posición. Ahora ya no es un hijo de pecado, un hijo de Satanás, un hijo rebelde, sino ahora es un súbdito leal de Jesucristo, es hijo de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Qué más hace Cristo al hombre adoptado, perdonado, suspendido la condenación que pesa sobre él? ¿Saben qué hace? En ese momento, según 2 de Pedro 1:4, dice aquí que Él nos da la naturaleza divina. En esa naturaleza divina, el Señor nos da sus propios atributos. Él nos da la naturaleza divina. Nos imparte su naturaleza divina. Dice el deseado de todas las gentes, 710. Cristo imparte a los hombres atributos de Dios y comienza, edifica el carácter humano, la semejanza del carácter divino y produce una hermosa obra espiritualmente fuerte y bella. De ahí en adelante empieza la obra que hace el Señor, que hace el Espíritu Santo internamente. Empieza a trabajar, empieza a vivir en la vida del creyente. Por eso Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Qué más hace el Señor? El Señor imputa al hombre su justicia. Isaías 61:10 dice, en gran manera
Me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. El Señor le da la justicia, los 33 años de vida. Lo viste al hombre que ha sido adoptado, perdonado, que ha sido suspendido su condenación, que ha sido suspendido su condenación. Después le da su propia justicia, sus 33 años de vida justa. Le da su carácter perfecto. Por eso dice Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los santos ángeles. En ese momento el Señor, cuando el hombre es vestido con la vestidura de la justicia de Cristo, con sus 33 años de vida justa y santa en la tierra, el Señor Jesucristo declara justo al hombre delante del universo, delante de los santos ángeles. ¡Qué maravilla es entender cuando tenemos la justicia de Cristo! Ahora, la justicia de la ley queda en armonía con el creyente. Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En la cruz, la justicia de la ley se cumplió en Cristo. Cuando yo creo esa obra, cuando le acepto a Cristo como Salvador, cuando Cristo me adopta, me perdona, cuando Cristo suspende mi condenación, cuando Cristo me imparte sus atributos, una nueva naturaleza, cuando me da su justicia, en mí, la justicia de la ley se cumple. De ahí en adelante el hombre, el justo por la fe vivirá. De ahí en adelante el justo por la fe vivirá. Eso dice Romanos 1:17. De ahí en adelante, en Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera como habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. De ahí en adelante el cristiano debe vivir por fe, para obedecer al Señor, para guardar su santa ley. Por eso es que por 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Esto es justificación por la fe. La justificación por la fe es la obra de Dios, que eche al polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que él no puede hacer. Si tú no te miras en la santa ley de Dios, si tú no entiendes tu posición con Dios, no sabes que por la caída de Adán estás perdido, no sabes que eres un hijo rebelde, que tu destino era una rebeldía perpetua, si no sabes que eres hijo de Satanás, y por ser hijo de Satanás estás en enemistad con Dios, si no sabes que eres hijo del pecado, si no sabes que tienes una naturaleza pecaminosa, tú no vas a tener necesidad de Cristo. Tú serás un desventurado. Tú serás un hombre lleno. Un hombre que no tienes, hombre y mujer que no tienes necesidad de nada. Tendrás esa justicia menor que la justicia de Cristo. Esa justicia menor es la justicia de los escribas y fariseos. Tú serás un fariseo orando, dando gracias porque no eres pecador como los demás. Queridos hermanos,
no nos volvemos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. Somos rebeldes desde el vientre de nuestra madre. Somos rebeldes con rebeldía. Este era nuestro destino. Ser rebeldes con rebeldía perpetuamente. Este era nuestro destino por el fracaso de Adán. Hemos nacido en la filiación de Satanás, en el reino de Satanás. Hemos sido hijos de Satanás. Por eso que necesitamos de una adopción. Si no, no necesitaríamos de adopción. Hemos sido engendrados en pecado, y en pecado nos concibió nuestra madre. Necesitamos entender nuestra naturaleza, nuestra posición, cómo hemos nacido, cómo hemos estado desde el vientre de nuestra madre. Pero gracias al Señor que podemos conocer esto para decirle, Señor, yo quiero ser adoptado. Yo quiero ser tu hijo. Yo quiero ser perdonado. Yo no quiero vivir rebelde perpetuamente. Esto es justificación por la fe. Entender nuestra condición y entender que Cristo es nuestro Salvador, nuestro garante, nuestro sustituto. Que necesitamos ser perdonados, justificados. Que necesitamos urgentemente nacer de nuevo. Eso necesita el ser humano. Necesita la justicia de Cristo. Sin la justicia de Cristo, estamos desnudos. Entendamos, queridos hermanos, nuestra condición. Que Dios te pueda bendecir. Que Dios te dé su gracia. Si tú quieres este material, escríbeme. Ponga ahí tu comentario, pídeme, yo te voy a enviar. Si quieres seguir investigando. Y si quieres que este mensaje llegue a más personas, compártelo. Sea parte de la difusión de la verdad del Señor. Que Dios te bendiga. Que Dios derrame su espíritu sobre todos nosotros para poder entender nuestra condición, para poder saber que todos los que no hemos nacido de nuevo estamos bajo la posición de un hijo del pecado, hijo de Satanás, de un rebelde, y que necesitamos ser súbdito, leal de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Amén.